de Cuba, presidente de la Sociedad de Angiología y Cubana de muchos años, profesor de la Universidad de Cuba, un conocido especialista, correspondiente extranjero de muchas universidades y muchas facultades, Argentina, Brasil, Ecuador, Colombia, y también miembro del ALBA, que es la Sociedad Latinoamericana de Cirugía Vascular. Profesor Fernández Montequín, una alegría tenerlo a usted y a su grupo de trabajo. Lo sumamos a la Unión Internacional de Flebología y a la Sociedad Panamericana de Flebología. Así que esperemos su presentación. Lo escuchamos, profesor. Puede presentar pantalla y estamos a las órdenes. Gracias por su presencia. Bien, buenas noches. De nuevo saludarlos a todos y para mí un orgullo y una alegría poder estar compartiendo esta noche con ustedes acá. Mi tema va en derredor, como bien decía el profesor Canata, del uso de un factor de crecimiento a forma recombinante en el tratamiento de las úlceras por pie diabético. Muchos años atrás, por supuesto, las tecnologías que utilizábamos desde la década del 90 estaban encaminadas a muchos de los pasos que estamos seguros que muchos de los servicios de que lo que ustedes representan han estado utilizando las mismas. Y con ello, a pesar de esto, hemos tenido el reporte de la Federación Internacional de Diabetes, donde se ha seguido planteando que cada 30 segundos puede perder una extremidad un paciente diabético. El número de amputaciones que se realizan en estas piernas en 7 de cada 10 casos, y sobre todo que sucede en diabéticos y que cada año 4 millones de personas presentan una úlcera por este tipo de lesión. A esto se han sumado las siglas o las cifras que están apareciendo continuamente en la literatura, donde hablan sobre todo en el tiempo de curación de las lesiones, sobrepasan los 4 meses, más de 120 días en cualquiera de las áreas en que se puede reproducir cuando estamos hablando de las úlceras y heridas más complicadas. La mortalidad de estos pacientes que se puede suceder y que excede al 70% a los 5 años en los pacientes que no sufren inclusive insuficiencia renal. Si estamos en una terapia que se está haciendo algún tipo de displasia renal, encontramos que el paciente a los 2 años puede fallecer. Ya no solo es la demora en cerrar la ulceración, sino también que se añade que el paciente con una úlcera o una amputación puede fallecer en un tiempo menor. Esto ha sido visto por países de los más desarrollados como Austria, que lo ha patentado así en Alemania, o inclusive como David Armstrong, en el cual señala la residivancia que tienen estos tipos de lesiones y que estima que encuentra que el 40% de las úlceras tienen una recurrencia dentro del primer año después de curada la úlcera y casi el 60% a los 3 años como tal. Se le suma también, por ejemplo, este trabajo de la Universidad de Pittsburgh, que señala que el paciente diabético prefiere morir a que sea amputada su extremidad. Sigue siendo un problema grave el problema de curar la úlcera del diabético para evitarle la amputación del mismo. El golden, digamos que la estrella de oro de los cirujanos vasculares, por supuesto, es lo que hacemos ahora, la revascularización, sobre todo cuando se asocia a la isquemia. La isquemia nos da, cuando hacemos la revascularización, en estos casos, proporcionamos oxígeno y sangre, pero es muy difícil que podamos hacer la curación de la úlcera en un tiempo menor. También es así, inclusive, aplicando cualquier técnica de cirugía endovascular. ¿Y por qué esto ha sucedido? Bueno, miren, hay reportes, por ejemplo, de países como Netherlands que dice que en estudios, en series de estudios que han hecho sus revisiones, logran la curación total de la úlcera de un 60% prácticamente al año, siempre por encima de los 120 días, que es el cálculo normal para poder hacer la curación de una lesión. Otros señalan que hasta 2 años se demoran como tal. Esta situación tratamos de resolverla con tecnologías propuestas alrededor del año 91, en el cual comenzamos, del 2001, comenzamos a trabajar juntos buscando cómo podíamos reducir las tasas de amputaciones mayores, cómo disminuir la recidiva de la úlcera, tratando de curar estas úlceras del pie diabético con las tecnologías que conocíamos, pero sumándole los detalles que nos faltaban en cuanto a los problemas biomoleculares a nivel ulcerado, para poder acelerar el cierre de la ulceración por debajo de 120 días. Sobre todo tratar de ver cómo hacer con las úlceras isquémicas y aumentando la sobrevida en este tipo de pacientes. Y por supuesto, cooperando a reducir los costos indirectos en las unidades hospitalarias.
Hay muchos factores de crecimiento, pero el factor de crecimiento más estudiado en los diferentes países, ya fueron como la India, Corea, los mismos alemanes, los mismos Estados Unidos, está en el factor de crecimiento epidémico como tal. Para ello nos unimos al Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología, desde nuestro Instituto Nacional de Angiología y Cirugía Vascular, que enfoca el tratamiento en el paciente de pie diabético durante más de 50 años, tratando de crear y reducir toda esta serie de problemas en la población. Y buscamos ahí este factor de crecimiento a forma recombinante, el cual comenzamos a utilizar desde la década de los 90, desde el año 91, el cual han tenido una ampliación después de haber hecho todos los clinical trials, haber contribuido a las diferentes fases que llevan estos estudios, en los cuales hemos trabajado en más de 26 países, por los cuales hemos tenido registro y tratado en estos momentos más de 380.000 pacientes a nivel mundial, acumulando experiencia como tal. Es una tecnología recogida en las principales bibliografías a nivel mundial, las principales publicaciones, el cual ha pasado y con patentes ubicadas inclusive en los Estados Unidos de Norteamérica, donde se reconoce patente como tal este producto de origen cubano. Es un producto que hemos seguido trabajando como tal, este factor de crecimiento, en el cual hemos confirmado todos los clinical trials con los resultados de esta aplicación intralesional del factor de crecimiento, con una vigilancia de post-marketing activa para conocer todos los resultados de los diferentes países utilizados. El principio fundamental está que cuando nosotros tenemos un corte, una úlcera de pie diabético, cualquier tipo de ulceración de la misma, el biofilm bacteriano que siempre está en la superficie de la úlcera no deja trabajar consecuentemente la acción de cualquier tipo de solución que podamos poner en su superficie. Y ello se debe a que los receptores, que es lo que vemos en los puntos situados en la profundidad de la úlcera, estos receptores de los factores de crecimiento se ven inhibidos en el paciente diabético de liberar el factor de crecimiento epidémico de forma recombinante debido a que sufren una glicosilación no enzimática. Esta glicosilación no enzimática es la que nos permite, al igual que en una persona sana, liberar factor de crecimiento para poder cicatrizar, y es necesario hacerle la aplicación intralesional, llevando el mismo a la profundidad para poder activar estos receptores. ¿Qué debemos ver con esta situación? El tratamiento de las diferentes lesiones que nos puedan causar cualquier tipo de indicación de una amputación. Estas son las lesiones en el diabético que más nos complican las úlceras y que más nos pueden llevar a una amputación de la extremidad, sobre todo las lesiones de calcáneo, cuando hay exposición tendinosa y cuando tenemos exposiciones óseas en general. Una técnica de aplicación 3 veces por semana que hacemos al aplicar estrangulación completa, obtenerla como tal, que puede hacer la herida tributaria del gesto de piel, como bien decía el profesor Kanata, y tratando de obtener obtención de un cierre espontáneo de la lesión. Por supuesto, los cuidados no van más allá de inicio de lo que acostumbramos a hacer para hacer cualquier tipo de aplicación en las lesiones. Pero enfocamos las úlceras de cualquier tipo de complicación, ya sea neuropática, ya sea neuroisquémica o de cualquier tipo de tamaño, que tengan tendones expuestos, que puedan tener lesiones óseas, que pueda variar el número de la úlcera en la lesión, pero que lo podemos hacer como cobertura, no haciendo resecciones totales de tendones, sino quitando sobre el área que puede estar isquémica o en un momento dado necrotizada y aplicando, haciendo este tipo de aplicación para favorecer granulación y cierre total en algunos de los casos como tal. Los dedos, las pequeñas lesiones que se pueden provocar en los dedos, que generalmente son consecuencia de unas amputaciones menores, cuando son lesiones secas, puede revitalizarse el mismo. O también cuando son lesiones húmedas, que podemos quitarlas como tal y podemos con esta aplicación del mismo provocar este tipo de curación local a las úlceras. La isquemia, el pie diabético isquémico, este fue el primer caso que logramos tratar en Ecuador. Estos años era un paciente que tenía un índice de presión en tobillo-brazo con un 0,6 después de haber hecho un femoropoclítico, o sea, mejoraron el inflow en la entrada en este tipo de pacientes, pero después de 6 meses la úlcera no curaba. Y esto sucede ¿por qué? Porque el receptor de estos pacientes, independientemente de que ya hemos aportado sangre, hemos mejorado el inflow, quizás
en la población diabética, a pesar de que los problemas de los diabéticos son infrapoplíticos, afectan sobre todo las arterias de la pierna. Pero bueno, si hemos mejorado un poco el inflow y hemos elaborado que ese índice de presión tobillo T en un 0,6 totalmente, a los 6 meses no cura, porque hay que tratar de mejorar todos los aspectos biomoleculares de la úlcera y hay que activar los receptores de estos pacientes de factores de crecimiento que tienen una glicosilación no enzimática. Después de esa aplicación podemos hacerle la curación en 12 dosis, estamos hablando de unas 4 semanas de tratamiento. Hay otros casos muy complicados, como este de otro país latinoamericano que tenía este tipo de ulceración que vemos con un severo componente isquémico y le habían hecho también una carga de modo de tratar de mejorarle lo que viene a ser el inflow a la extremidad. Paciente a la cual, unido todo ello con las dosis que le pusimos del factor de crecimiento epidémico, localmente pudimos llegar a tener prácticamente a las 4 semanas una hipergranulación. Caso que demoró totalmente en su cicatrización, por supuesto, porque cuando tenemos este tipo de complicación en la úlcera o este tipo de reacción adversa que puede tomarse como tal, la hipergranulación, suspendemos el tratamiento hasta lograr que pueda la misma reducirse y favorecer con ello la curación o proceder con un injerto de piel. Ahora, condenamos a los pacientes que no tienen tracto de salida arterial en la extremidad, que muchas veces las complicaciones que tiene el paciente diabético a una amputación mayor. Hablamos sobre todo de las lesiones de los calcáneos. No tenemos por qué hacerlo. Hay un por ciento, de un 50% que podemos lograr una solución total cuando hacemos las aplicaciones intralesionales del factor de crecimiento hasta los receptores del mismo. ¿Por qué? Y hablamos entonces de cuando hay exposición ósea. Si hacemos un corte en un hueso osteoporótico, osteolítico, que es lo que más tienen estos pacientes, podemos observar que el sistema de Haber está totalmente ubicado sobre el periósteo de estos pacientes, inclusive con unas laminillas osteotónicas que contienen los canales centrales de Haber y, por supuesto, el canal de Orman, que es el que comunica el canal de Haber con los vasos sanguíneos de la superficie. A nosotros hacer a través de direcciones en estas zonas periósticas que tienen una osteolisis, que pueden llegar en un momento con unos focos osteomelíticos, hay que tratar haciéndole grado de toda esa área, y hacemos la inyección local, podemos favorecer lo que viene a ser la circulación colateral, la angiogénesis local. Recuerde que a todas estas lesiones lo que nosotros estamos buscando es favorecer la angiogénesis, es organizar la matriz extracelular, es lograr con esto evitar la senescencia celular y con ello facilitar movilización de queratinocitos. Observe este hueso calcáneo totalmente osteolítico, osteonecrótico, el cual hacemos resección con el Rongier, tratamos de hacerle todas las infiltraciones en alrededor hasta lograr granulaciones útiles y una foto del paciente, un año después, la evolución, es decir, que tuvimos un año, sino que un año después se le hace la foto para que el paciente todavía persistido la úlcera sin haber la curación, sin haber tenido recidivancia de la misma. Otro tipo de calcáneo, que son inclusive menos complicados, lesiones menos complicadas como tal, con aplicaciones intralesionales. Tiempo inicial, observe que con 90 días de tratamiento, estamos hablando de 15, y que prácticamente estaba en una isquemia crítica, se podía lograr la salvación del mismo. No ocurre con todos, con 40% de estos casos, 4 de 10, pueden obtenerse una curación total de los mismos. Otro caso similar, en este modo, en la parte distal del pie, observe otro calcáneo, 90 días de tratamiento de inyección, 24 aplicaciones, se le hizo para lograr curación total. Los dedos de los pies, es un caso tratado en el mundo árabe, en Argelia, el cual el paciente pedía la salvación del mismo. Se dio por toda la resección, aplicaciones intralesionales, y en 45 días podíamos hacer curación del pie. El mensaje está radicado en que no debemos abandonar la posibilidad de curación de los casos y llevarlos a amputación, porque ya no es el hecho de que podamos perder algún tipo de porción de la extremidad o totalmente la extremidad, pero sino lo que ya se compromete, el hecho de la amputación, porque se aumentan las tasas de mortalidad en esta población, según los estudios de los países más desarrollados actualmente. Estos trabajos han tenido publicaciones en diferentes ediciones, por ejemplo, los argentinos han hecho publicación, los turcos tienen mucha experiencia, inclusive lo combinan con todas las metodologías, como hacemos todos, con todos los conocimientos que tenemos, buscando la solución a la situación que podemos tener con estos tipos de lesiones.
México ha tenido un aspecto muy avanzado tratando de aplicar esto a través de diferentes hospitales, por ejemplo el Hospital Juárez, que refería por control una disminución por debajo de 33.127 pesos mexicanos cuando lo comparó con el tratamiento habitual en pacientes con pie diabético grado 3 o 4 como tal. Hay otros tipos de trials, de publicaciones en los cuales se confirman los trials que confirman que la práctica médica en el uso después de años de utilización, en los cuales se pueden encontrar los resultados totales, pero bueno, no podemos extendernos mucho más en esta conferencia. El último trabajo que hicimos en general con los pacientes revascularizados y sin aplicaciones de estos pacientes, por ejemplo, de ellos la administración en 77 casos, pudimos demostrar el rol revascularizado en este pequeño grupo, lográbamos llevar a que las amputaciones estaban por debajo de aquellos casos que no podían ser revascularizados, que sufrían revascularización, pero no se les había podido aplicar el factor de crecimiento epidémico. Y el dato mucho más importante que habíamos tenido en estos pacientes fue el hecho de que se comprobó en los estudios que teníamos a los 4 años que el 70% de los pacientes curados habían sobrevivido cuando se comparó con aquellos que no habían curado sin haberse podido aplicar la terapia. Las guías terapéuticas nacionales e internacionales reconocen el uso del factor de crecimiento en las úlceras de pie diabético. No a veces determinado, muchos de ellos, pero por lo menos sí reconocen que este es el único factor de crecimiento, el único factor de los factores de crecimiento existentes que se puede utilizar, porque es un factor de crecimiento que no inicia ningún tipo de malignidad. En otros tipos de factores como puede ser el factor transgénico. ¿Por qué es que recomendamos esta forma inyectable? ¿Por qué recomendamos el haberlo utilizado? Porque hemos podido lograr, sin abandonar tecnologías que todos tenemos, ya sean revascularizables, ya sean de tipo quirúrgico local, el lograr que la curación la podemos llevar a 56, a menos un periodo de 56 a 120 días, que podemos disminuir el índice de recidivas en zonas tratadas a 4.5%, cuando hemos visto, como el trabajo de Antron o de otros autores, que con las metodologías normales seguidas de recidiva al cabo del año, que los grupos tratados se disminuyen las tasas de amputaciones mayores entre un 8 y un 11%, porque siempre va a haber amputación que se puede hacer ambulatoriamente, que se trata los diferentes tipos de pie, ya sea isquémico, neuropático o neuroinfeccioso, y se trata con úlceras de mucho tamaño. Y sobre todo que podemos aumentar, porque al cerrar la úlcera en un menor tiempo posible, podemos aumentar la sobrevida en estos pacientes diabéticos. Muchas gracias por su atención. Ahí tienen mi correo para cualquier tipo de consulta o preguntas o intercambio que quieran hacer posteriormente este webinar. Pues aquí estamos a la orden para servirlo, y nuevamente repito y agradezco mucho al profesor Kanaka por la invitación y a todos ustedes por haberme escuchado en la tarde de hoy. Profesor, gracias, excelente presentación. Voy a abrir el panel. ¿Podría parar, por favor, de compartir pantalla para poder iniciar la discusión con el grupo de especialistas de alto nivel que tenemos? Le agradecemos su conferencia desde Cuba. Creo que de ahora en más vamos a tenerlos en cuenta para todos nuestros trabajos, para procurar de abrir el canal de conferencias y trabajos científicos de Cuba hacia todo el mundo. Voy a comenzar en primer lugar con mi primer amigo desde Nueva York, el doctor Lowell Kapnick. What is your experience and what do you think about it, Lowell, regarding about that kind of treatment in diabetic foot and in good infections? I know you have a lot of experience in vein, but this is a big trouble also for the vascular surgeon. Can you tell us about what you think about it? Well, I am a vascular surgeon, and before I gave up arterial surgery, I had a lot of experience. This was a wonderful lecture. Thank you very much for imparting that information to us. As you know, diabetics have significant issues with infrapopliteal artery disease and small vessel disease. The two of the patients that you looked at had femoral popliteal bypasses. These patients often need infrapopliteal bypasses down to tibial vessels. And now with the advent of endoarterial procedures, their bypasses are tending not to be done as much.
And so chronic limb ischemia is a very important concept to us. Seeing that this looks like magic, what patients would you not inject growth factor? Doctor, Profesor Montequín, he's asking you regarding about cuál va a ser el paciente cual que no inyectarías. Yo lo entendí. Ok. ¿Se oye? ¿Se oye? Se oye, sí se oye, se escucha muy bien, profesor. Adelante. Of course, and thank you very much for your question. We try to do an opportunity to all the patients, but really, there are patients when they have an ABI that is 0.3, a very critical ischemia, that the results are not very good. Are the patients that we try to don't do more because it is the 9%, 9 to 11% that you see that they can heal if you don't have any other opportunity. When the patient have the ABI below 0.3, it is very difficult for trying to do any kind of healing in this kind of patient. But for example, between 0.3 and 0.5, you can get a good result with in a 50%, and over 0.8, of course, you can get a result about 91% of solution in this kind of ulcer too. Thank you very much for that wonderful lecture. Can I Appreciate do a it. short commentary, Professor Victor? I will, okay. I will just call all of you. Don't worry about it. Altino, you are the one to open up? Who is calling? Paulo, Yes, from Brazil. Paulo, okay, Oh. call us. We would like to listen you. Paulo, what's going on already? Tell us. Okay, first of all, Dr. Montequin, very happy with your presentation and experience, good results. We did research about stem cells and gene therapy in animal models, and we had a nice result treating the mouses in the muscle, injection in the muscle for ischemic legs. So we did not go ahead doing it in humans in Brazil, but we know that around the world there are a lot of experience for ischemic legs. So I'm very happy that for that great result you are doing for diabetic patients. Congratulations. Thanks, Paulo. Do you have any other comments for Dr. Montequin? No, only this. Okay, I want to keep you for the next time. Don't worry about it. Angelo from Brazil. Yes. Listen, what do you have for us? Sure. For your, este es tu amigo de muchos años, así que te escuchamos. Sí, antes de más nada quería cumplimentar a un amigo de... No, no se puede decir que muchos años porque senão significa que estamos viejos. No, viejos no, experientes. Fue un grande placer, realmente un grande placer ver el profesor Montequin. Un grande médico, un cirurgião vascular fantástico. Eu fico muito contente de ver que um cubano pode apresentar, participar de um webinar internacional para mostrar que, eu sempre digo nas reuniões, vocês têm que conhecer Cuba. A medicina cubana tem muito que mostrar para nós. Tem grandes professores. Sabe que eu fui aluno de um grande maestro de arqueologia, que você deve ter conhecido bem, o professor Mayol. O professor Mayol era um professor que conhecia muito bem o pé diabético. Ele tratou muito disso, tem um livro também sobre pé diabético. Porque a patologia do pé diabético, como bem disse o professor Montequin, não é só uma patologia de isquemia. Pode ter uma isquemia, mas existe um pé diabético que é um pé diabético sem isquemia. Isto é uma patologia muito comum e a maioria das vezes não é bem tratada, porque a maioria dos médicos não sabem como tratar um pé diabético do tipo não isquêmico.
¿no? Entonces, el profesor Mayol decía que tenía que, el problema más grave del pie diabético era la infección, que tenía que se combater la infección, drenando, haciendo grandes drenajes del pie. Me gustó mucho la experiencia con el factor de crecimiento. Tenía centenas de preguntas, pero el tiempo certamente no me permite hacer muchas. Voy a intentar hacer una o dos preguntas que tengo curiosidad. Una de las preguntas es respecto del calcáneo que usted mostró, porque sabemos que las gangrenas de calcáneo son muy complicadas. La pregunta que digo es la siguiente. Usted hace un debridamiento del hueso del calcáneo antes de inyectar el factor de crecimiento local o no tira la necrosis, la deja la necrosis, o antes tira la necrosis. Profesor Montequín. Nosotros no quitamos, no suspendemos ninguno de los procedimientos que están establecidos como norma en todos los servicios vasculares o los servicios que se dedican a la curación de heridas. El derribamiento es necesario. La resección de todas las zonas osteolíticas, osteonecróticas es necesario. Si el hueso tiene zonas de osteomielitis, legramos todas esas zonas, curetage. Hacemos un curetage de toda la zona y comenzamos entonces a infiltrar. Claro, hay huesos que están muy osteomielíticos, muy destruidos, ahí estamos ya entrando en pérdida total, por supuesto, de las oportunidades. Pero en ese calcáneo lo que tratamos de quitar toda la zona osteolítica, osteonecrótica, hasta llegar a una sola, cual sabemos que el conducto de Haber está más limpio y podemos hacer la infiltración para favorecer la angiogénesis local. Sobre todo por los cambios que provoca el factor de crecimiento epidérmico en las heridas, porque actúa como antioxidante, me quita todo lo que viene a ser la isquemia de reperfusión, que es uno de los grandes problemas que tenemos generalmente en todos estos tipos de lesiones. Mejora todo lo que viene a ser el evitar la liberación de radicales libres. O sea, hay toda una serie de propiedades que puede ayudar en ese sentido cuando hacemos la aplicación local. Pero siempre hay que desbridar. El desbridamiento está indicado en todo tipo de vida máximo, porque sabemos que hay infección, sabemos que hay necrosis, que el tejido está necrótico y tenemos entonces que hacer todo este tipo de resección. ¿Cómo no? Profesor, entonces usted, los tendones que por ventura, que normalmente en estos pies los tendones están comprometidos con infecciones, necrosis, lo retira todo esto, se retira todo, tiene que retirar. Ojo, el tendón necrótico o el tendón isquémico, el tendón que no tiene valor es de un color gris, ese está perdido, ese sencillamente lo tienen que retirar. Pero cuando el tendón está blanco y tiene unas zonas de necrosis en alguno de los puntos, lo que hacemos es desbridar ese tipo de zonas. Y rápidamente comenzamos infiltrando tanto los bordes como dentro de la lesión, porque esto me va a favorecer la granulación y la cobertura como tal. De entrada tratamos de salvar inclusive el tendón para que el paciente diabético pueda mantener sus movimientos, su movilización como tal sin hacer pérdida. No se puede lograr en todos los casos, pero es que siempre el pie diabético en realidad lo que necesita es mucho trabajo y taller e inteligencia por parte del médico dedicado a estos tipos de heridas. Es igual que la úlcera venosa, es igual que la úlcera posttrombótica. Claro, las otras no llevan a tanta pérdida de calidad de vida como pasa en el diabético cuando sufre una amputación. Pero los que se dediquen a hacer curas de heridas y úlceras saben el trabajo que lleva cualquier otro tipo de lesión en general. Yo costumo comentar con los pacientes que vienen, así que la amputación es la cosa más fácil que tiene de hacer. El procedimiento más fácil. Salvar el miembro es el secreto de la medicina. Porque amputar, cualquier puede amputar, ¿no? 45 minutos. Me gustó mucho, quería... Sí, por favor, diga. 45 minutos se amputa una extremidad. Curar el pie diabético es el que a muchas personas le llevan años y lo que nosotros estamos tratando es de acortar el tiempo de curación, pero siempre lleva más tiempo, más dedicación. Profesor, me gustó mucho la presentación. Yo creo que todos que escucharon deben ter tirado mucho provecho, deben tener muchas dudas. Y yo quería solamente finalizar mi comentario
con una otra pregunta, porque como dice, tengo centenas, pero no voy a poder hacer todas. Si usted usa también en pacientes no diabéticos, se puede usar, por ejemplo, una úlcera varicosa simple, no diabética, se puede usar también. La pregunta yo sabía que venía, sobre todo los que estamos acostumbrados a trabajar con úlceras y heridas, inmediatamente comenzamos a pensar en pacientes que tienen otro tipo de patología. El registro como tal y la experiencia de la fase 1, fase 2 y fase 3 está hecha para pie diabético. Nosotros, yo no tengo en mis manos ningún otro estudio de fase 1, fase 2 y fase 3 en diferentes tipos de úlceras. Eso es la realidad. Pero, ¿sabe cómo somos los médicos? Cuando yo tengo algo en la mano que veo que me da un resultado, lo quiero probar con otro. Por supuesto, inclusive que lo hemos hecho en úlceras venosas, en úlceras postrombóticas, que son las más difíciles, la úlcera posflevítica, esa úlcera es la más difícil que hay de cicatrizar, que siempre lleva a un complejo de úlcera venosa y que no se puede alejar de todas las maniobras quirúrgicas que hay que hacer en el sector venoso y que a veces hay que tenemos que complementar, o sea, lo que es la cirugía venosa con la escleroterapia, a veces para poder comprender todo esto, tratar de dar estas soluciones. Pero esto nos ayuda, sobre todo, a favorecer granulación firme en el menor tiempo posible. En la úlcera yo sí utilizo mucho los injertos libres de piel. Trato de combinar rápidamente para tratar de cerrarlo lo más posible, aunque hemos curado como tal. Pero puedo decirle también que yo he estado en países, por ejemplo, en el mundo árabe, en el cual me han puesto delante úlceras por presión, es cara, porque el factor de crecimiento epidérmico lo tenemos todo a nivel de la saliva, de la piel, en la orina, en el semen, en el útero, en el epiplón. O sea, es el elemento fundamental para cicatrizar la herida. Por eso cuando uno se hace una herida, inmediatamente trata de ponérsela en la boca para curarla porque la saliva tiene factor de crecimiento. Y entonces, en todos estos casos, cuando yo infiltro el factor de crecimiento sobre el receptor, evito, ¿qué hago? Quito todos los elementos antiinflamatorios con esto, mejoro todo lo que es la isquemia por reperfusión, evito todos los radicales libres y con esto favorezco la granulación mucho más fácil que en el diabético. Muy bien, muchas gracias, profesor Montequín, profesor Ángelo. Seguimos adelante. Doctor Tomás Alberti, desde Venezuela. ¿Podría abrir su micrófono, por favor, y alguna pregunta? Nosotros sabemos que Venezuela también sufre de esta afección y esperamos sus preguntas y sus comentarios, doctor Tomás Alberti. Bueno, voy a pasar a otro hasta que el doctor Tomás Altino. Ahí se está comunicando. ¿Ya estamos, Tomás? Aló. Tomás. ¿Ya me tiene? Ahí te tenemos, sí. Te escuchamos, Tomás. Yo quería hacer dos comentarios. Primero, felicitar al doctor Fernández Montequín por su persistencia. El grupo cubano tiene 15 años, como se llama, trabajando en el desarrollo de este factor, en la aplicación del factor de crecimiento epidérmico intralesional en pie diabético. Yo tengo dos observaciones, algunas son de índole económica y de índole organizacional y otras son de índole científico con la aplicación de factores de crecimiento en el pie diabético. Las de índole científico, mire, existe un gran problema en la parte de trabajo de investigación de las tecnologías de cuidado de herida. Muchas veces los trabajos se enfocan en la aplicación parcial de una tecnología y entonces resulta que el pie diabético es una patología que requiere un enfoque multidisciplinario, vascular, de cuidado de heridas, tratamiento de la infección. Entonces a veces no se hace ninguna mención de cuál es el protocolo vascular que se usó, cuál es el protocolo para diagnóstico de la enfermedad vascular, cuál fue el cut-off para revascularizar a las personas, cómo se revascularizaron. Tampoco necesariamente se describen las maneras, los métodos por los cuales se debridó la herida, el resto del cuidado de herida. Entonces eso hace algunos trabajos difíciles de interpretar. Para que un trabajo de uso de una tecnología particular dentro de una enfermedad tan compleja pueda ser interpretado, primero los pacientes tendrían que ser clasificados según una clasificación internacional integral
por ejemplo, la clasificación Wi-Fi, que toma en cuenta no solamente el tamaño y las características de la herida, sino también la magnitud de la infección, la magnitud del déficit de flujo sanguíneo. Todo es, entonces, con una clasificación así se puede demostrar que un grupo tratado es similar, del mismo pronóstico, al grupo control, y entonces podríamos saber si la aplicación del factor de crecimiento realmente tiene beneficios importantes. El otro punto es económico, porque nosotros somos un centro de cuidado de heridas y estamos comprometidos con lo que llamamos el tratamiento causal más el tratamiento local. Nosotros tenemos experticia en cuidado de heridas, pero pensamos que la causa debe tratarse al mismo tiempo que la herida. Y todo esto es una asignación de recursos. El cuidado de heridas en heridas complejas, como pie diabético y úlcera venosa, es un juego de monopolio. Si llegamos y le asignamos muchos recursos al cuidado de heridas, nos quedamos sin recursos para los antibióticos, para la cirugía y para la revascularización. El producto de nuestros amigos cubanos es considerablemente caro, porque hasta el punto, nosotros podemos hacer, probablemente la medicina venezolana es muy barata, nosotros podemos hacer 3 angioplastias ultradistales por el precio de un curso de tratamiento de factor de crecimiento IGF de este tipo. Entonces, ¿cuál es la importancia relativa de una cosa o de otra? Entonces, en un medio donde tiene que hacerse un tratamiento integral, si nosotros le lanzamos $15,000 al factor de crecimiento, entonces probablemente pues no tengamos para la revascularización o el paciente se atienda con un antibiótico vulgar, lo cual sucede con mucha frecuencia en nuestro medio, donde hay un programa de tratamiento de pie diabético gubernamental, donde existe una gran asignación de recursos al factor de crecimiento y una muy pobre asignación de recursos a todo lo demás. Es decir, prácticamente en los centros de pie diabético gubernamental no hay diagnóstico vascular, no hay máquinas de eco, no hay capacidad de revascularización. Entonces, ¿cuál es el resultado? Doctor Alberti, si podríamos darle la oportunidad, doctor, por favor, excelente todo lo que dijo, pero queremos escuchar también lo que dice el profesor Montequín. Creo que el conflicto de interés es una situación en la cual cuando hablamos de ciencia no tenemos que comentar tanto, pero es una situación también muy importante en todos los países. Profesor Montequín, le escuchamos cómo usted responde a los comentarios del doctor Alberti. Muchas gracias por la oportunidad. Sí, el doctor Alberti habló de toda una serie de normas, pero tiene también que tener en cuenta que lo que tenemos son 20 minutos para hacer exposiciones. Y en 20 minutos para hacer exposiciones, que era lo que teníamos que cubrir, teníamos que dedicarnos expresamente sobre todo a lo que era el objetivo, sino sobre el mecanismo de acción del factor de crecimiento. Por supuesto, como es también una reunión de expertos, es de suponer que cada uno de los expertos tiene las normas básicas en su servicio para hacer todo lo que viene a ser prevención, asistencia, docencia y reglamentación, y sobre todo las guías prácticas clínicas de cómo enfocar a su paciente diabético. Todo lo tenemos. Cuál es la conducta a seguir ante la infección, cuál es la conducta que voy a seguir en el tratamiento quirúrgico del pie, cuál es el pie que va a llevar a osteotomía, cuál me va a llevar a osteosíntesis, cuál tengo que poner los fijadores locales, cuál es el charcot. O sea, toda una serie manual y las clasificaciones de pie diabético, que es uno de los, o sea, que todo tiene una norma y todo tiene que seguir la norma y los conocimientos que tenemos. Lo único que nosotros estamos buscando es la forma de reducir tiempo de curación, disminuir tasas de amputaciones y evitar que se me muera el paciente sufriendo la amputación como tal, y eso lleva, es verdad, que trabajo, lleva atención y por supuesto lleva la atención y la puesta en práctica de todo lo que mi mente y mis manos han aprendido a través de todo el tiempo como tal. En cuanto a las clasificaciones, en estos momentos hay 26 clasificaciones de pie diabético en el mundo, en lo que es la literatura. Hay 3 que tienen hasta el momento que se recoge en la literatura para poder hacer todo este tipo de investigaciones, que es la clasificación de Wagner, que es la que nosotros utilizamos, Wi-Fi y la de Texas. O sea, son las 3 clasificaciones preponderantemente que se utilizan para todo este tipo y arte de investigación como tal. Por lo tanto, nosotros lo que utilizamos nosotros es Wagner. Hay quien utiliza la de Texas. Si yo hablo con Astro, me utiliza mucho la de Texas. He hablado, por ejemplo, con los compañeros israelíes, utilizan la de Wi-Fi. He hablado con los compañeros
en el mundo árabe, bueno, hacen la aplicación y clasifican sus casos utilizando una combinación inclusive con la teoría de Simbad, que es otra de las tecnologías. Si hablo con Fermín en México, bueno, Fermín tiene su clasificación en general establecida como tal, que puede practicar y aplicar dentro del producto. O sea, las clasificaciones se utilizan por los servicios de acuerdo a mi norma como tratamiento de servicio. Nadie ha descartado lo que se está haciendo hasta el momento. Hay una pregunta general de costo, ¿verdad? Que yo como científico, como médico, no soy administrador, no trabajo como tal. A mí lo que me interesa es buscar la tecnología y la combinación de técnicas que me evite la amputación del paciente y curar la úlcera. Yo no desconozco cómo están los costos en estos momentos en Venezuela. No sé cómo sean los acuerdos que tengan para poder hacer la práctica como tal del mismo. Pero lo que sí quiero decirle que, por ejemplo, el IMSS en México, el ISSSTE, el gobierno, lo que viene a hacer todo lo que es el seguro mexicano como tal, hicieron los estudios y sí encontraron que la utilización del factor de crecimiento le reducía por debajo del PIB de ellos, que tiene que ser de 3. Cuando usted tiene el PIB suyo, cuando usted introduce una tecnología, tiene que quedarlo por debajo del 3.1 el valor del PIB, y esto quedó en 2.1 creo como tal, le quedaba debajo como tal. Igual hicieron en el Hospital de Juárez de México, igual hicieron los turcos cuando hicieron su registro. O sea, hay países que han demostrado que han tenido un ahorro cuando lo utilizan, sobre todo porque es ambulatorio. Porque a veces uno va a lo que hace directamente, pero acuérdense que este es un tratamiento en el cual usted lo practica y lo puede hacer ambulatoriamente, y con esto estoy reduciendo toda una serie de costos indirectos. O sea, muchas gracias, profesor Montequín. Le recuerdo, excelente su respuesta. Tenemos todavía 7 especialistas que van a comentar con usted. Le agradezco, doctor Alberti. Tenemos que hacer cortas las preguntas porque tenemos que seguir adelante. Profesor Montequín, el doctor Altino Moraes. Altino, te escuchamos el aspecto de cirugía vascular y toda tu experiencia en esto. ¿Cuál es tu comentario para el profesor Montequín? Hola, Víctor. Felicitaciones, doctor Montequín. Fue una charla espectacular. Nosotros no tenemos experiencia con los factores de crecimiento, pero yo tengo una duda a respecto de la osteomielitis. Cuando usted abre la articulación del pie, una grande articulación de talos, por ejemplo, y usted tiene una osteomielitis grande, usted saca el oso, quita todo que está con necrosis, ¿cómo se queda la articulación? Porque podemos tener una artrodesis de la articulación y después una rehabilitación complicadísima. ¿Cómo se hace en estos casos? Fíjense que yo nunca hablé de articulación lesionada o abierta. Fíjense que lo que teníamos era exposiciones óseas sobre las cuales podemos trabajar generalmente para quitar todo lo que es focos osteomielíticos, focos expuestos. Una articulación, digamos, tibio, astragalina comprometida totalmente, con pus, secreción, dolor. Usted tiene que tratar de hacerlo quitando, pero esos son de los huesos más reservados. Ese es el caso mucho más reservado, que va a depender mucho de la pericia del médico, la pericia facultativa. Y yo tengo que hacer unas resecciones locales y ver con qué me quedo en la mano. Acuérdense que sí, estos pies muchas veces, ese que me viene con la lesión articular, con una articulación lesionada, ese es un pie que viene prácticamente, posiblemente sea de los pies que nos queda sencillamente en baile. O sea, ahí tenemos que ser ya una toma de decisiones, porque no es que yo eliminé la amputación, las amputaciones no se pueden eliminar. Hay un 9 o un 11% en los cuales usted no puede tomar ese tipo de decisión. Hay que tomar decisiones quirúrgicas. Eso sí, no es que yo voy a borrar lo que yo hasta ahora he aprendido y he usado. Yo voy a usar la inteligencia para poner digamos, un tipo de acción en el cual yo voy a unir mis conocimientos para acelerar cura, para mejorar cura y eliminar, disminuir un rate de amputaciones mayores o menores. Pero el caso es una articulación abierta o expuesta, es un caso difícil, grave, inclusive por ahí puede ser la septicemia. Recuerde que eso entra, como digo yo, como decimos acá los cubanos, entra el bicho y eso va para arriba,
que no hay quien lo pare sabiendo cómo es el problema de los diabéticos. Además, como son nuestros pacientes diabéticos, que generalmente no tienen la glicemia controlada, hacen de todo, toda una serie de esas. Son los casos más difíciles. Ojalá que cuando yo te tenga el factor de crecimiento y lo use, me pueda reportar. Tengo el caso de la articulación curado totalmente. Gracias, profesor. Sí, muchas gracias. Altino, ¿algo más? No. Muchas gracias. Seguimos con el profesor, doctor Jesús Amarilla Núñez, es un cirujano plástico. Usted vio, profesor Jesús, que el doctor Montequín utiliza los injertos en ciertas ocasiones. ¿Cuál es su experiencia y cuál es su pregunta para el profesor? Usted que es cirujano plástico, que tiene muchos años de esta área y de cerrar esas heridas con diferentes tipos de injertos. Le escuchamos, profesor. Sí, en primer lugar quiero realmente decirle al profesor José Fernández Montesquín que me gustó su trabajo, pero que nosotros como cirujanos plásticos se nos solicita el cierre de la úlcera en el pie y sabemos que la planta del pie, o sea, la piel de la planta del pie es insustituible. Tenemos que tratar de colocar algo realmente de jerarquía. Y siempre, como usted mismo lo dijo, esto tiene que ser tratado por un equipo interdisciplinario. Entonces nosotros se nos solicita y nos vamos, hacemos las curaciones y los desbridamientos, vemos si están afectados algún hueso, solicitamos la presencia del traumatólogo, si hay alguna osteitis, y luego tratamos de cerrar la úlcera una vez que no tenga infección con colgajos locales, rotando los colgajos locales. Sabemos que 3 puntos son álgidos en la planta del pie. La cabeza, donde corresponde a la cabeza del primer metatarsiano, del quinto y del talón, que son los lugares de apoyo del pie. Si nosotros colocamos sencillamente un injerto, es posible que al poco tiempo vuelva a recidir esa úlcera. Y me quiero referir específicamente porque me llamó la atención el caso del calcáneo. Y desde hace unos 20 años atrás en cirugía plástica se manejan mucho los colgajos fasciocutáneos. Y entre ellos un colgajo que se llama neuroveno-fasciocutáneo sural a pedículo distal, que se puede utilizar a pedículo distal, le digo, porque lo rotamos y podemos limpiar ese calcáneo conjuntamente con el traumatólogo y resecar parte del tendón de Aquiles que pudiera haber estado afecto y cubrirlo en un solo tiempo ese calcáneo. Y esto lo venimos haciendo ya desde hace más de 20 años. Yo fui cirujano plástico del servicio del Hospital de Traumas, en donde se recibe más del 90% de los accidentados de mi país. Y estas lesiones muy frecuentes producidas, calcáneos expuestos por la cadena de motocicletas o de bicicletas. Entonces, en esos casos, nosotros cuando se trata de un calcáneo afectado por la diabetes, lo que solicitamos es que se reseque lo que sea necesario del calcáneo y lo hacemos una cobertura directa con el colgajo fasciocutáneo, que el nombre realmente es neuroveno-fasciocutáneo, porque va en el trayecto de la vena safena media, el nervio sural, acompañado de las últimas ramas de la tibial posterior y de la arteria peronea, que es lo que da vitalidad a ese colgajo. Esto es un aporte un poquito para eso, pero me pareció muy interesante su trabajo, profesor. Lo felicito. Gracias, profesor Amarilla, por su comentario. Excelente su presentación. Profesor Montequín, su comentario. No, muy bien. Lo felicito por atrever esa técnica que desgraciadamente no todos los estéticos lo hacen en el mundo actualmente. Te lo digo que yo que he podido estar visitando una buena cantidad de países con la introducción de esta tecnología, y no todos los estéticos soportan trabajar sobre la úlcera del pie diabético, sobre todo, como bien usted dice, tanto la calcáneo como la otra. Nosotros hemos utilizado, por supuesto, el colgajo, sobre todo en el diabético mucho más joven, cuando nos hacen algún tipo de ulceración.
no cuando tratamos a estos pacientes que ya llegan con este tipo de lesión que yo estaba exhibiendo, en el cual no solo se le agrega la lesión, sino toda una serie de comorbilidades y un grado alto de isquemia que no nos permite muchas veces el hacer los colgados, que también lo hemos implementado. Vuelvo y repito, no se divorcia el preparar el terreno y el acelerar la curación. Si yo tengo un paciente que me granuló rápidamente en unos 15 días, porque a la sexta aplicación del factor de crecimiento, usted tiene a la sexta aplicación, estamos hablando en 15 días, ya usted tiene el tejido de granulación útil para hacer el injerto y trasplante de colgante. Si son isquémicos, le puede demorar un poco más. Y por supuesto, si el paciente le dice, no acepto, quiero inyectarme, no acepto, trasplante de niño, como pasa en muchos de los países, por creencia religiosa, que no le aceptan muchos tratamientos quirúrgicos y pérdida de área como tal, usted no tiene que hacer el cierre total de la lesión. Todo eso que usted explicó es magnífico. Lo que sí quiero decirle es que no todo el mundo enfrenta la úlcera del pie diabético. Son aquellos que tienen una dedicación total a la cura no solo del pie diabético, de úlceras y heridas de alta complejidad en general. Tan es así que le digo que se ha vuelto una especialidad como tal. El hecho de que tenemos que a veces que separar. Me pasaba a mí, revascularizaba y no me curaba y se me demoraba en curar. Y por lo tanto es que es una cosa el enfoque de la úlcera como tal y otro todo el árbol vascular, arterial o de recomposición y regeneración que vamos a hacer localmente. Gracias, profesor Montequín. Seguimos adelante. Tenemos varios. El profesor Jesús Amarilla es un gran cirujano y tiene mucha experiencia y mucha dedicación y ha enseñado y sigue enseñando a muchos de los cirujanos del hospital y de la Universidad Nacional de Asunción acá en Paraguay. Gracias, profesor Amarilla, por sus conceptos. Vamos a seguir con nuestro gran maestro, profesor Juan Chunga Chunga, desde Perú. Escuchamos sus comentarios. Podemos abrir tenés que abrir, exacto, ahí está, profesor, te escuchamos. Muchas gracias, mi estimado Víctor. Muchas gracias, doctor Víctor Kanata, por invitarme a esta reunión. Como les dije al inicio, me dedico exclusivamente a la flebología. Gracias, estimado doctor Montequín. Muy ilustrativa su conferencia. Gracias a usted, que nos conocimos por allá en la década del 90 en Buenos Aires. Después por sus invitaciones que me hizo para participar en el Angio Caribe y enfermedades venosas con Delia Entrante, Tony Suárez, así que muy reconocido por su participación, doctor. En nuestro pensamiento médico tenemos que ver la causa. Me llegan 1000 úlceras venosas, investigo cuál es la causa de esa úlcera venosa, una varices. Me llega por ahí, de esas 1000, me llegan quizá dos úlceras que son arteriales, pie diabético. ¿Y cuál es la causa de esa úlcera en el pie diabético? Indudablemente, pues que todo el sistema irrigatorio arterial se ha cerrado. ¿Cómo corregir esto? Bueno, usted nos ha ilustrado con el factor de crecimiento que incluso se produce revascularización, que es lo que debemos buscar. Acá en el Perú tuvimos un maestro, el doctor Lengua, que trabajó mucho tiempo en Francia, donde él hacía la revascularización a través de la vena safena, y que conectaba la safena desde arriba hasta el pie. Mucho fracasaba. Y yo he preguntado pues, a los especialistas, ¿por qué el fracaso del trabajo pues, de mi paisano? Y me decían, pues, ¿a dónde iba a perfundir la sangre arterial si todo el sistema arteriolar y la microcirculación arterial estaba cerrada? Bueno, entonces estamos frente a esa situación que tenemos que combatir la causa. Tenemos que revascularizar. En mi época en que tenía por ahí el buflumedil con la pentoxifilina inyectable, por ahí utilizaba eso, ahora ya no lo tenemos, nada más que por vía oral. Bueno, si el factor de crecimiento va a regenerar las arterias, está bien, que la usemos. Probablemente en el tiempo se abarate más si es que hablamos de costos. Ahora, el asunto está, ¿por cuánto tiempo vamos a revascularizar esa pierna y evitar la recaída? Tendríamos que tener en cuenta para ofrecer una mejor calidad de vida a nuestros pacientes. Gracias, mi estimado Montequín. Gracias, mi estimado Víctor Kanata, por esta participación. Eso sería lo que tendría que aportar.
Gracias, doctor Juan Chunga Chunga, excelente desde Perú. Doctor Ricardo Alliney, ¿algún comentario corto, por favor, desde Mar del Plata? Usted que trata de repente en la Argentina, muchos cirujanos con pie diabético, muchos pacientes. Le escuchamos, profesor Alliney, si puede abrir su micrófono, alguna pregunta corta ya de ahora en más, porque el doctor Paulo tiene que darnos la segunda conferencia y le voy a terminar ya esta parte para dejar a los cirujanos vasculares como el doctor Victoria y el doctor Pinto. No sé si me escucha, profesor Kanata. Mis felicitaciones por el excelente relato. El doctor realmente me lleva a pensar muchas veces cómo encarar un pie diabético, una cosa muy difícil de recuperar. No le voy a hacer perder mucho tiempo, yo le voy a hacer una o dos preguntas nada más. Doctor, que es un pie no isquémico, o sea, que si uno ve la arteriografía o ve el ecodoppler, ve que por alguna rama ese pie que tiene necrosis de piel y de tejido celular se irriga por algún lado. Entonces nosotros, eliminando la escara, vemos que sangra. Creo que ese pie todavía tiene posibilidades de que antes los traumatólogos me lo amputaban directamente. La pregunta mía es la siguiente. Después de haber removido toda la escara, haber dejado la piel libre de infección, con una arteria ateromatosa que deja un flujo escaso, a esos pacientes yo le hice dos cosas. Lo anticoagulé y le hice plasma rico en plaquetas en la úlcera. Con eso conseguí cerrar pequeñas úlceras. Es lo único que es mi aporte que puedo hacerle a usted, porque usted tiene una experiencia realmente enorme. Pero mi intriga más grande es si a usted le sirve la anticoagulación en este paciente. Gracias, profesor Kanata, por su habilitación hacia mí. ¿Me oye? ¿Me oye? Sí se oye, sí se oye. Bien, ¿qué hacemos en estos casos? La revascularización está indicada cuando le haga falta. Estoy aportando sangre y oxígeno. Inmediatamente nosotros le vamos poniendo el factor de crecimiento a toda la úlcera para poder lograr evitar la senescencia celular, activar los receptores, provocar angiogénesis local. No es que vaya a regenerar arteria, lo que provoca es la angiogénesis local como tal y organizar todo el colágeno para que venga la fabricación de queratina. El hecho del tratamiento posterior depende de la escuela. Hay quien utiliza anticoagulante y hay quien utiliza antiagregante plaquetario. Se dice que el diabético se favorece más con la utilización de antiagregante plaquetario porque la plaqueta del diabético es una plaqueta que se agrega mucho y es muy adhesiva, es muy blanda. Por eso es que no se puede utilizar para otra serie de proyectos hasta ahora. Se están utilizando muchos estudios actualmente. No quiere decir que la ciencia se detiene con el factor de crecimiento epidérmico. Creo que el factor de crecimiento epidérmico va a ser complemento de muchas cosas que se siguen estudiando en el mundo. Es verdad que hay escuelas que han utilizado el agregado de plaquetas, pero lo tienen mucho más éxito en las úlceras de índole venosa general en los procesos isquémicos del pie diabético por el poco valor que tiene la plaqueta del mismo. A veces se tiene que combinar. Yo tengo grupos que lo están combinando, ponen el factor de crecimiento y le ponen también el adhesivo de plaqueta, tratando de hacer combinaciones como tal. Recordar que la ciencia no se detiene en esto y que todo depende de las escuelas. En el diabético nosotros no anticoagulamos, antiagregamos mucho más, excepto que tenga muchas más comorbilidades. Si tengo una gran cardiopatía, si tengo estenosis ártica, a veces tengo que ser agresivo. Y hay pacientes que le podemos hacer la anticoagulación y hay pacientes que hay que agregarle también algo de antiagregación para hacerlo. Todo depende de lo que tenga cada uno planificado en la guía clínica de su servicio. Excelente, gracias profesor Montequín por su respuesta. Ahora el doctor Ernesto Intriago desde Ecuador, por favor, y después ya pasamos ya a la conferencia del doctor Pablo Reis. Lo voy a dejar a los cirujanos vasculares ya para que a continuación hablen. El doctor Ernesto Intriago, le escuchamos por favor. El doctor Montequín desde Cuba le escucha.
Gracias, Víctor. Realmente felicitarlo al doctor Montequín, que he tenido la oportunidad de también escucharlo en otras oportunidades. Una pregunta, la experiencia en Ecuador básicamente más es, no sé, como en otros países, es más a nivel de hospitales públicos. Realmente lo felicito por ofrecer una alternativa en este difícil manejo que es la curación de un paciente con úlceras, digamos, de pie diabético. Mi pregunta sería en concreto, yo sé que la aplicación de este procedimiento es interlesional, pero muchos de los pacientes, de las manifestaciones al aplicarle, era el dolor intenso y el malestar y fiebre que les daba. ¿Cuál sería el manejo que usted recomendaría para que estos pacientes no abandonen este tipo de tratamiento, ya que lleva muchas sesiones y muchos de estos pacientes ya tienen su factor psicológico un poco disminuido en el sentido de que ellos al ver su pie y saber las complicaciones que pueden tener, más las comorbilidades que tienen, hace que abandonen estos pacientes? ¿Cuáles serían sus recomendaciones para que sea exitoso este tipo de tratamiento? Las dos reacciones adversas que puede tener el factor de crecimiento son, en primer lugar, un tremor que se provoca cada 17 pacientes, se provoca en 4, que es el paciente que está muy descompensado, con hiperglicemia o no tomó ningún alimento donde hacerse la aplicación, sufre un tremor que dura alrededor de 17 minutos. Un temblor que se quita sencillamente poniendo, hay quien utiliza entonces darle algún antihistamínico y digamos un paracetamol, algo para antes, y entonces se cesa este tipo de molestias. El segundo es el dolor, sobre todo en los isquémicos. No hay un componente de isquemia, el paciente puede sentir dolor. ¿Qué hacemos? Esto se diluye en 5 mililitros de agua destilada, de agua para inyección. Nosotros lo que hacemos es ponerle 2 mililitros o 3 de lidocaína con los 2 mililitros del agua para inyección, mezclamos y cuando hacemos la inyección ya el paciente no siente ningún tipo de dolor. Es la vía que utilizamos para quitarle el dolor como tal. Son las dos complicaciones más frecuentes. Aquel que pueda tener fiebre, que solamente usted, si ve en el post-marketing, en la publicación post-marketing que puede encontrar, que se puede encontrar en pacientes prácticamente, digamos, entre 45 pacientes que reportaron fiebre en 3 casos, se le puede dar el antipirético antes de la inyección como tal, que pudiera ser, porque es que depende del grado de glicosilación no enzimática que sufre el receptor. Y esos son los pacientes más graves y más difíciles que pueden llegar a la amputación mayor. Por eso es muy importante tratar de mantener el tratamiento y atajarle este tipo de reacciones adversas lo más rápido posible para que no puedan continuar el tratamiento como tal. Muchas gracias, profesor Montequín. Excelente su respuesta. Doctor Ernesto Utiago, muchas gracias. Doctora Carolina Saldívar, usted que es residente, un comentario y una pregunta corta para el profesor Montequín y después ya seguimos con el doctor Oquerrey, por favor. Corto. Y primeramente, yo soy cirujana general, le agradezco al profesor, fue muy claro, muy entendible. Decirle que me hubiera gustado, doctor, en mi residencia tener este factor de crecimiento, ya que durante mi residencia me pasé horas haciendo debridamientos, pacientes usando camas por meses, y cuando uno es residente lo único que quiere es operar, y eran pacientes que quedaban con nosotros meses. Nada más le quería preguntar al profesor es si existe un tamaño mínimo de la úlcera para la aplicación del factor de crecimiento. La diferencia, si revisa todos los estudios que hay, todos los productos recomiendan ser utilizados en pacientes neuropáticos, casi todos, utilizarlos en pacientes neuropáticos y que la úlcera no suba a los 5 centímetros cuadrados. El factor de crecimiento epidérmico lo puede utilizar en el neuropático, en el neuroisquémico y en el isquémico como tal, y con úlceras que sean mayores de más de 20 centímetros cuadrados. Puede llegar a ser las úlceras gigantes, como habrás visto en la exposición en la diapositiva. El tamaño no contraindica. Muchas gracias. Y el trabajo del médico sobre la úlcera. Muy bien, muchas gracias, profesor. Gracias. Agradecemos por todo. Vamos a seguir con la segunda conferencia. Profesor Montequín, un agradecimiento de corazón de todo este webinar y todo el grupo de trabajo del Hospital de Clínica de la Universidad Nacional de Asunción de Paraguay. Y vamos a seguir con la segunda fase de nuestro webinar. Paulo, te agradecemos por tu paciencia. Sabemos que tu capacidad es espectacular. Nuestros residentes y todo el grupo está permanentemente esperando tu conferencia, así que vamos a hablar de aneurisma, de aorta y el tratamiento endovascular y las situaciones que vos nos estás comentando ahora. Paulo,
te dejamos, puedes compartir pantalla y escuchamos tu conferencia. El doctor Roque Reis es el jefe de cirugía vascular del Hospital Fluminense en Río de Janeiro y es un especialista de alto nivel a nivel mundial, da conferencias y tiene trabajos publicados en todo el mundo en la parte de cirugía vascular y en la parte de aneurisma de aorta. Te escuchamos, Paulo, a las órdenes y seguimos adelante. Gracias por tu presencia. Te escuchamos. Professor Vitor, muito obrigado por estar convidado para esse encontro memorável, Encontro das Américas, um encontro de amigos e considero uma confraternização. Vou falar na minha língua mãe, o português, tentarei falar pausadamente para que o entendimento possa ser de todos e depois esclarecermos dúvidas. Eu sou cirurgião vascular, trabalho com cirurgia endovascular no Brasil e moro na cidade do Rio de Janeiro. Vim falar sobre os desafios no tratamento do aneurisma com colo curto e considerações para a correção durável. Nós somos da Universidade Federal Fluminense e trabalhamos no Hospital Universitário Antônio Pedro. Todos sabemos que esse ano comemoramos os 30 anos desde que Juan Parodi fez o primeiro implante de uma endoprótese para o tratamento dos aneurismas de aorta abdominal. Desde essa época, dessa década, já começou a se perceber a importância do implante da endoprótese no colo proximal justa-renal das artérias renais, a importância das características desse colo para que fosse feito um implante adequado, seja no seu comprimento, na sua angulação, tortuosidade, para que pudéssemos ter um resultado satisfatório. Então, os autores, ao longo desses anos, após os primeiros casos, foram identificando uma relação do comprimento do colo menor do que 10 milímetros, o seu diâmetro maior do que 28, principalmente, e uma grande angulação, para que fossem fatores que estariam relacionados ao risco de complicações que pudessem levar ao rompimento desses aneurismas, que é o nosso principal motivo para tratamento dos portadores de aneurisma de aorta abdominal. Então, a identificação e o grau desses fatores foi uma busca ao longo da nossa década e da década passada. Então, quais seriam os preditores, conforme essa publicação do Circulation de 2011, para o alargamento do saco, que estaria relacionado diretamente a esse risco de ruptura? Portanto, esse é o desafio no tratamento de aneurisma com colo curto. E, a partir daí, as considerações para a correção durável, o que devemos fazer? Portanto, consideramos que a anatomia do colo aórtico proximal é o fator mais importante para garantir a correção durável com endoprótese padrão. O que consideramos uma anatomia hostil? Então, um colo aórtico proximal com comprimento menor do que 15 milímetros, ou 10, um diâmetro maior do que 28, uma angulação maior do que 60 graus, a presença de cálcio ou trombo de mais de 50% da circunferência. São fatores preditores de risco de migração, de leak proximal, de alargamento do saco e risco de ruptura desses aneurismas. É claro que a cirurgia convencional, a cirurgia aberta, como preconizado por Charles de Bous, atingiu um desenvolvimento e é uma opção para o tratamento desses pacientes com colo curto, assim considerados menores do que 10 milímetros. Então, a cirurgia convencional, embora seja tecnicamente também um desafio, quando muito próximo às artérias renais, é uma consideração para a correção durável, obviamente. No que se refere à nossa apresentação e o tratamento endovascular desses aneurismas, trago aqui essa régua de comprimento do colo em milímetros, que a observação deve ser feita inicial de trabalharmos dentro das instruções do fabricante, o IFU. Então, um colo de 10 milímetros, em que utilizamos endopróteses conhecidas como Encraft, Endurant, Ovation ou Triovance, quando o ângulo
o grau é menor ou igual a 60 graus, nós estamos trabalhando com segurança dentro dos estudos realizados pelas empresas e da experiência adquirida ao longo desses 30 anos. Claro que nem todas essas endopróteses têm 30 anos, mas estar trabalhando com esse critério de avaliação é estar trabalhando com as informações fornecidas com maior garantia, inclusive jurídica. Ora, se considerarmos as endopróteses FX, Scud e Zenit, a recomendação são para colos de 15 milímetros, segundo a recomendação do fabricante, com angulação menor ou igual a 60. E se considerarmos um ângulo de 90 graus, incluiríamos dessa forma a Anaconda e a Orfix. Então, o que estou falando é que essas endopróteses dedicadas para colo curto, e aqui excluiria a Nelix, que não está sendo utilizada no momento, seriam endopróteses possíveis de se trabalhar dentro dessas considerações aqui apresentadas. Essa linha tracejada, então, ou seja, avançar para um colo de 8, 7, 6 ou menor que isso, seria exatamente trabalhar com o que nós consideramos de colo curto. A Ovation, que tem um sistema de implante proximal completamente diferente das outras, que são self-expanding, ou seja, utilizam a força radial e o implante, seja ele suprarrenal ou não, dessas endopróteses, a Ovation tem um conceito de seal ou ring. Então, através da injeção de um polímero, ela faz uma coaptação na parede da aorta e, segundo esse mecanismo, permitiria se trabalhar com colos menores do que 10 milímetros ou ângulos menores ou iguais a 45 graus. O preconizado pelo IFU da Ovation seriam 10 milímetros, mas existem trabalhos, principalmente italianos, utilizando essa endoprótese em colos menores do que 10, ou seja, 8, 7 milímetros. O que ocorre é que nem sempre é assim. Podemos ou não podemos, quer dizer, verde ou vermelho, pare ou ande, quer dizer, existe uma linha que separa essa realidade. Quer dizer, na verdade, eu queria trazer aqui o conceito de que não. Quer dizer, existem outras considerações que devem ser feitas, além dessas aqui apresentadas até agora. Portanto, quando usar uma endoprótese dedicada infrarrenal? Ora, então, se o colo for entre 10 e 15 ou maior, certamente será preferível usar uma endoprótese dedicada, que nós estaremos trabalhando com maior segurança e dentro dos guidelines publicados ao longo desses anos todos, e evitar colos, endopróteses dedicadas para colos menores do que 10 milímetros. Existe uma variação de acordo para cada endoprótese. Isso é verdade. Podemos ter próteses que teremos maior segurança, como eu disse aqui, o caso da Ovation, no colo de 8, por exemplo, e outras que no colo menor do que 15 seria temeroso, inclusive pela sua orientação do fabricante. E, como eu disse, em algumas temos que ser mais liberais ou menos liberais, baseados apenas no desenho específico de cada endoprótese. Então, as considerações todas têm que ser feitas no pré-operatório, no estudo da angiotomografia, para indicar a melhor endoprótese para o tratamento individualizado de cada paciente. A anatomia, a posição das artérias renais, a utilização dos estudos de imagem e considerar a tortuosidade para o efeito paralaxe que vai se apresentar no evento do ato cirúrgico, tem que ser previsto isso para se evitar ao máximo esse efeito e que tenhamos um implante perfeito. Fatores individuais. Então, se esse colo, desse caso visto, é cônico invertido, tem uma grande angulação e tem um maior diâmetro, ou seja, 28 ou mais, temos que ter esse conhecimento para, então, entender que, se o comprimento do colo, temos que evitar trabalhar num terreno de insegurança, em que nosso risco é maior de termos complicações. Para obtermos um resultado satisfatório, esse estudo pré-operatório, e aí baseado, é claro, na história do paciente, mas no estudo das imagens, mais de uma incidência, imagens oblíquas,
para nos ajudar a escolher a melhor endoprótese, considerando todos esses fatores que continuo citando no caso do colo curto. Ora, da mesma forma, talvez possamos ser um pouco mais, eu não diria atrevidos, porque eu não gostaria de usar essa palavra, mas mais seguros em optar por um trabalho num colo mais curto, quando temos uma ótima imagem, temos uma grande experiência, especificamente com aquela endoprótese escolhida, e considero aqui um device reposicionável, porque o device reposicionável você pode, no caso de uma liberação incorreta, reposicioná-lo e tentar fazer um implante novamente, no caso dos materiais da GOR. Bom, e por que não usar as endopróteses específicas ou dedicadas? Então, hoje nós temos recursos para evitar negociar o colo. Então, não há por que se negociar colo. Chaminés, fenestradas, ramificadas. Então, quando nesse estudo pré-operatório verificamos que o uso da endoprótese dedicada, específica para o tratamento do aneurisma de aorta abdominal, perde a sua indicação, temos que saber que existem outras técnicas que podem ser utilizadas e conhecê-las, como essas que acabei de citar. Então, o caso do aneurisma justa-renal, vejam aqui à esquerda, o colo muito curto, a distância principal é da artéria renal mais baixa, e foi utilizado um endurant com estente revestido numa técnica de chaminé. Aqui à direita, percebam que o implante foi satisfatório e a ausência de leak no perioperatório, com resultado imediato radiológico satisfatório. O conhecimento da existência das endoâncoras, que são preconizadas para alguns tipos de endoprótese no colo curto, entre 4 e 10 milímetros, em que o ângulo seja menor do que 60 graus. Então, saber conhecer os materiais associado ao estudo pré-operatório, você aumenta o número de ferramentas que você pode utilizar para evitar ter complicações e ter um selamento ideal da sua endoprótese. A endoâncora pode ser usada no aneurisma abdominal, assim como na aorta torácica. Eles têm o CE Mark e o FDA liberados, lembrando aqui da necessidade de trabalharmos com materiais com maior segurança, efetivamente confiáveis. E aqui um caso em corte diferente, a utilização do endoâncora, aqui já posicionado, aqui um corte demonstrando o selamento na CT pós-operatória, e aqui a imagem correta. Geralmente vem 10 unidades dessa unidade única aqui, que pode ser colocada em paralelo, utilizando-se 4 unidades, 6 unidades, 8, de acordo com cada caso. Lembro aqui, novamente, que o planejamento desse implante associado, utilizando a ferramenta da endoâncora, tem que ser previsto no pré-operatório, inclusive para solicitação de materiais adequada para cada caso, sempre diminuindo o risco de migração, de endolique proximal, extravasamento, alargamento do saco aneurismático e ruptura. Portanto, senhores, o que considero como conclusão do apresentado é que, em casos selecionados de colo hostil, esses aqui apresentados podem ser usados as endopróteses dedicadas ao aneurisma de aorta abdominal, mas sempre verificar as instruções do fabricante, baseando-se nas orientações somadas às análises do estudo da angiotomografia. Tem que ser um estudo exaustivo, várias incidências. Se a angiotomografia for ruim, que infelizmente acontece, o exame deve ser repetido para que não hajam erros e considerações equivocadas. Considerações importantes dos ângulos, a marcação das artérias renais, tentando se preparar para uma melhor angulação e incidência no perioperatório para evitar o efeito paralaxe, ou seja, entender que o colo curto é um maior risco para o endolique tipo 1. Balancear os riscos e avaliar, no caso, o uso de fenestradas, chaminés ou cirurgia convencional, se for o caso. Então, nós temos essa condição. Somos cirurgiões vasculares e podemos utilizar
todo esse conhecimento em benefício de um melhor resultado individualmente. É claro que os estudos randomizados devem continuar para que o nosso conhecimento continue evoluindo. Utilização de novas ferramentas é importante. As diferentes alternativas técnicas para tratamento endovascular dependem diretamente da anatomia do colo proximal. Então, o estudo do colo proximal é fundamental, e da área de selamento e o conhecimento da técnica e da prótese que vai ser utilizada. Colo não se negocia, colo tem que ser selado para um tratamento garantido e seguro. Obrigado, senhores. Agradeço em meu nome, da Universidade Federal Fluminense, e estou à disposição para esclarecer qualquer dúvida que tenha ficado. Muito obrigado. Ok, Paulo, excelente presentación. ¿Puedes cortar un poco tu pantalla para poder nosotros dejar de compartir para poder iniciar el... Vamos a darle oportunidad ahora a nuestros cirujanos vasculares que tenemos muchísimo. Excelente presentación. Gracias, Paulo. Nosotros estamos recordando que 30 años de la primera vez que el doctor Parodi en la Argentina realizó el tratamiento endovascular de un aneurisma de aorta, y en relación a eso estamos realizando esta presentación tuya. Voy a habilitar el micrófono al doctor Altino Moraes de Brasil. Altino, te estamos escuchando y queremos saber tus comentarios y tus preguntas para el doctor Paulo Reis. Graças, Vitor. Vitor, você foi muito feliz na escolha em elegir Paulo como ponente hoje, porque ele é hoje uma grande figura, um cirurgião muito importante em Brasil, é meu amigo, e ele tem uma habilidade muito grande para fazer os aneurismas. E ele foi muito cuidadoso hoje com sua charla. E uma coisa que eu percebo com os residentes, ou casos que vêm a ter falha depois do procedimento, é que o problema foi no planejamento. Então, nós temos que respeitar o problema, visualizá-lo e identificar a solução, e não fingir que ele não existe. Então, por exemplo, uma ilíaca fina e tortuosa, eu estou planejando, nesse caso, angioplastar ela primeiro, para que eu tenha uma melhor passagem para a minha endoprótese. Qual endoprótese? Vou usar uma endoprótese com perfil menor. Então, por exemplo, a Zenit é uma ótima endoprótese, mas para um caso desse, eu acho melhor usar uma endoprótese de uma última geração, em que você tem uma melhor navegação. Gracias. Muchas gracias, Gerardo. Vamos a seguir. Ángelo, si tienes algún doctor Ángelo Scuderi, ¿algún comentario para Paulo o alguna pregunta? Não, eu gostaria, antes de mais nada, de cumprimentar este meu brilhante colega do Rio de Janeiro, que é um orgulho da angiologia nacional. Viu? Obrigado, professor. Eu, há algum tempo, não trabalho mais com artéria, ainda mais com aneurisma, por várias razões que não cabe aqui expor, mas a falta de condições técnicas, né, que nós não tivemos no nosso meio. Mas eu fico muito contente de saber que nós temos profissionais de tão alto gabarito e tão bem preparados que podem nos atender em caso de necessidade. E o Brasil realmente se destaca nessas novas tecnologias, nessas novas técnicas. Parabéns, Paulo. Eu gostei muito da sua apresentação. Muito obrigado, professor. Achei muito boa a apresentação, muito boa mesmo, muito boa. Nota 100, não 10, nota 100, 1000. Muito obrigado. Obrigado pelo aporte do teu conhecimento, viu? Foi muito bom. Agradeço a sua gentileza. Vamos a seguir con los panelistas. Doctor Diego Pinto, desde Argentina. Le escuchamos, Diego. Te escuchamos. Abrí tu micrófono, por favor. ¿Alguna pregunta para el doctor Paulo, por favor? Sí, ¿se escucha ahí? Sí, se escucha. Sí. Bien, felicitaciones por la charla, muy interesante. Mi pregunta sería, en el caso de un aneurisma de cuello corto, hostil, complicado, ¿qué técnica es la que usted
prefiere utilizar, si hace chimenea, si realiza la fenestra usted mismo, si opta por opciones ramificadas off the shelf o directamente opta por un tratamiento quirúrgico abierto u otro tipo de tratamiento. Diego, obrigado pela pergunta. A sequência que eu dei na apresentação é a sequência da minha prática. Quer dizer, ao mesmo tempo que eu reconheço que hoje existe a endoâncora, a possibilidade de uma chaminé, etc., quando eu consigo fazer o procedimento no meu planejamento menor, em que eu vou arriscar menos, eu prefiro o menos. Então, a minha primeira opção é usar uma endoprótese dedicada, aquelas que eu apresentei, quer dizer, dedicadas ao tratamento do aneurisma de aorta abdominal, que não precise dessas complementações. Então, o acréscimo de uma endoâncora é para aquele colo que você está com um planejamento em que você considera que a utilização vai estar bem indicado. Exemplo, um colo entre 4 e 10 milímetros. Bom, então, o meu raciocínio é de usar uma endoprótese dedicada. O que eu prefiro? É o tratamento endovascular com uma endoprótese standard para aneurismas de aorta abdominal. Mas, obviamente, que você acabou de dizer, bom, e se o colo estiver curto? Bom, se for menor do que 15 e tiver um colo de 10, eu vou usar essas endopróteses para 10. Se for de 0,8, 0,7, eu tenho usado a Ovation. Em colos menores do que isso, eu acho que nós temos que passar para essas opções como chaminé, fenestrado ou ramificada. Eu diria a você que eu tenho experiência nessas 3 técnicas, mas principalmente com a chaminé. E funciona bem, eu não tenho problemas. Mas essa não é a minha primeira opção, entendeu? É o caso que eu vou ter que me utilizar da técnica, porque o caso precisa. O estudo é individual. Eu não sei se eu respondi a sua pergunta, Diego. É isso. Gracias, Diego. Excelente tu pregunta. Doctor Tomás Alberti, desde Venezuela. Le escuchamos si tiene alguna pregunta, doctor Tomás. Abra su micrófono, por favor. Quiero primero felicitar al doctor Okerreich por su excelente presentación. Mi pregunta sería si la edad del paciente tiene alguna importancia en su protocolo de evaluación de un paciente con cuello difícil. Los pacientes con cuello difícil, técnicamente complicado, ¿usted los operaría con técnicas endovasculares a cualquier edad? Ótima pergunta. A idade cronológica do paciente não é parâmetro de indicação para mim, para esse raciocínio todo que colocamos. Meu pai foi operado de aneurisma de aorta abdominal, ele tinha aneurisma de aorta bilíaco e teve uma cirurgia extremamente difícil, não fui eu que operei, foi um colega, amigo também, de grande experiência. Foi uma cirurgia bastante difícil e que se resolveu com a técnica endovascular. Demorada, etc. Na minha concepção, se fosse aberta, talvez meu pai não estivesse entre nós. Está com 86 anos. Então, a saúde dele permitia que fosse feito um procedimento. Então, e veja, ele tem 86 anos hoje, foi operado há 4 anos. Então, isso não impede que seja feito endovascular. Pelo contrário, né? No início da experiência, os senhores se lembram disso, o argumento do uso da técnica endovascular eram pacientes de alto risco. Hoje eu vejo esse conceito um pouco mais amplo. Não há paciente com aneurisma de aorta abdominal que não tenha fatores de risco associados. Quer dizer, geralmente esses pacientes com mais de 50 anos, no mínimo, são hipertensos, etc., etc. Então, a idade não é fator de critério de risco para mim. Pelo contrário. Agora, o estado geral do paciente clínico, eu acredito que exista um grupo de pacientes, e aí, claro, podem ter muita idade, exemplo, 94, 98 anos, e que você contraindique qualquer tratamento. Mas não é critério de indicação a idade se eu vou usar a técnica A ou B. Agora, as discussões do colo difícil, o que é que eu vou fazer, voltam para a mesa, para o estudo da angiotomografia, etc. Ok. Doctor Reis. Muchas gracias, Okay. doctor Alberti. Y
¿Algún comentario que tenga el doctor Juan José Vera, uno de los residentes jóvenes del hospital? ¿Alguna pregunta que tenga para el doctor? Juanjo, si podés abrir tu micrófono, por favor. ¿Alguna pregunta, algún comentario para el doctor Paulo? Realmente una pregunta. Agradecido, muchas gracias, profesor Canata, por la invitación. La ponencia del doctor Paulo realmente impresionante para el tratamiento de las aneurismas aórticas. Nada que agregar. Espectacular. Muchas gracias. Doctor Hugo Navas, desde Venezuela. Huguito, ¿nos estás escuchando? Por favor, ¿alguna pregunta que tengas? No, la verdad no, solamente un reconocimiento al doctor Pablo Reis, una extraordinaria y muy didáctica disertación. Y lo felicito y agradecido por la convocatoria. Muchas gracias. Jorge Ríos, desde Córdoba, ¿alguna pregunta, doctor Jorge? Sí, más que primero felicitarlo al doctor Pablo y felicitar a todos los cirujanos brasileños porque realmente se destacan en lo que es cardiovascular. Y yo como cirujano cardiovascular he aprendido mucho de ellos. Y la pregunta es si en los cuellos hostiles, cuando ha intentado hacer procedimiento endovascular, si alguna vez ha tenido que convertir a cielo abierto. Eu tenho um caso que eu tive que converter. Esse caso, houve uma falha técnica. Falha técnica da equipe cirúrgica no implante da endoprótese. Então, nós fizemos o planejamento retrospectivamente foi incorreto, exatamente nas questões do implante justa renal. Então, a importância que eu falei rapidamente na apresentação, você marcar as artérias renais, estudar as incidências, mais de uma incidência, 2 ou 3 oblíquas, para que você minimize o efeito paralaxe que você vai ter no pré-operatório. E essas considerações vão ter que ser feitas no pré-operatório. Então, esse caso, a endoprótese desabou na nossa frente porque houve um mau implante, algumas medidas pré-operatórias por causa dos fios guias, tem que ser consideradas as medidas da angiotomografia e nós tivemos um desastre na técnica. Bom, é verdade que esse caso foi num período em que talvez a curva de aprendizagem tenha pesado nisso. Mas nós tivemos um caso de conversão para aberto. Gracias, Pablo. Voy a hacer, para cerrar, ya estamos terminando, esto es algo anecdótico, prácticamente toda Panamérica estuvo en este webinar. Las lecciones que nos da Pablo son excelentes. Doctora Luz García, desde Paraguay, uno de nuestros residentes, si usted está, por favor, conectada, puede abrir su micrófono, por favor. Buenas noches a todos. Sí, nada más que agradecer, excelente el webinar del día de hoy, los dos expositores, la verdad que de gran ayuda para nosotros. Y nada, muchas gracias y felicitaciones a los dos. Muy bien, muchas gracias, doctora. Pablo, te dejo para que cierre unas palabras finales. Les agradezco a todos por estar presentes. Creo que fue una noche bastante interesante y científica para todos. Mi agradecimiento realmente de corazón. Te agradezco por todo esto y todo este grupo, realmente un grupo que trabaja permanentemente. El doctor Scuderi, ¿tenías algunas palabras, Ángelo, para cerrar? Para dejarlo después cerrar, Pablo. No, yo para cerrar, sí, yo quería cumprimentar a usted, Kanata, porque usted realmente es un vicepresidente de OIP que trabaja mucho por Latinoamérica. Y te quiero cumprimentar, que no es fácil hacer lo que usted está haciendo, mucho trabajo, y también felicitar por las invitaciones que usted hizo. Doctor Paulo, realmente voy a voltar nuevamente a insistir, fue de un brillantismo extraordinario. Levar o nome do Brasil longe, longe. E também recordar meu grande amigo personal de muitos anos, Dr. Montequim. Tenho uma felicidade imensa de poder compartilhar, de vê-lo, e de Cuba, um grande amigo.
e que eu adoro, eu gosto muito dos meus colegas cubanos. Eu sei que tem muita qualidade, infelizmente não podem se mostrar sempre, mas eu sei que tem muita coisa boa em Cuba. E apenas isto, e cumprimentar todos vocês que estão aí, que brilhantes médicos interessados em aprimorar os conhecimentos. Isto é muito importante para a medicina e muito importante para nossos pacientes, porque solamente assim podemos crescer. Eu sempre digo que a medicina, antes que mais nada, necessita de qualidade, mais que todo, a qualidade. A qualidade é a coisa mais importante. E a qualidade só se pode obter com estudo e com conferências, com reuniões como estas, muito sérias e pessoas maravilhosas. Muitas graças a todos e em especial a você, Kanata, a meu amigo Chunga Chunga, de também tantos anos de Perú. Un saludo a todos Bien, ustedes. aquí estoy con el webinar que en realidad... Ángelo, muchas gracias por tus palabras. Voy a dejar que Juan Chunga, profesor Chunga desde Perú, un minuto tenemos antes de que cierre Pablo. Lo estoy poniendo cada vez más atrás, Pablo, pero realmente esta es una ocasión muy importante para que toda Panamérica esté disfrutando de este evento científico. Juan, te escuchamos, profesor Chunga. Gracias, Víctor, por la invitación. Felicitar al doctor Pablo Reyes. Magnífica presentación. No soy cirujano vascular, pero bueno, me pico en la escuela brasilera pues, de la época de Mario Deni, Carlos Mayel Rubens, Laudenor Pereira, y ahora con mi amigo Ángel Scuderi, ¿no? Y espero seguir compartiendo, que Dios nos tenga una feliz estadía. Gracias, Pablo. Por favor, las palabras finales. Mi agradecimiento, como siempre, de corazón. Y te vamos a estirar de vuelta, te garantizo. Así que te vamos a tener como panelista y de este gran grupo que tenemos acá, trabajando permanentemente por la enseñanza de la medicina, de la cirugía vascular, de la flebología y de todo esto que a todos nos gusta. Para cerrar, Pablo, te escuchamos. Essa noite, para mim, uma grande confraternização. Aqui entre amigos das Américas. Agradeço a você, Vitor, pelo convite. Um prazer especial estar aqui lado a lado com o meu amigo Altino, que é um pioneiro no Brasil em tratamento de aneurismas abdominais. Então, lado a lado no sentido de que estamos nessa luta. Poder estar aqui próximo ao professor Ângelo Scuderi, então, e junto a todos os amigos da América Latina, América Central e América do Norte. Então, como o professor Ângelo disse, esse seu trabalho é realmente um trabalho de união. E eu só posso parabenizá-lo por isso e dizer que é um prazer, sempre que quiser, estarei presente nos seus eventos. Obrigado a todos pela atenção. Muchas gracias a todos y nos despedimos. Gracias por todo, mucha suerte. Obrigado. Y nos seguimos adelante trabajando. Mucha suerte. Obrigado. Gracias, Altino. Gracias a todo el grupo de Brasil, Perú, Argentina, Paraguay, Brasil. Suerte y felicidades. Cuba. ¡Viva Cuba! Saludos a todos, profesor Kanata, muchas gracias por su invitación. Doctora y nos estamos Ginés viendo de el Mar del próximo Plata. martes. Excelente, muchas gracias por todo y un saludo a Doctor todos. Buenas Scuderi, noches. a todos ustedes, un gran saludo. Hemos cumplido. Gracias y buenas noches. Gracias.